Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia en Kansas fue uno de esos lugares donde el pasado se aferraban a las paredes como un terco sombra. Construido en el año 1900, se había visto su parte justa de la tragedia, las pandemias, los accidentes y las innumerables muertes que vino con un siglo de servicio a los enfermos y moribundos. Empecé a trabajar allí, como un turno de la noche a la enfermera, atraídos por la reputación del hospital por un excelente entrenamiento. Pero rápidamente aprendí que la misericordia tenía sus secretos. En mi primera noche, uno de los mayores enfermeras, Linda, me llevó a un lado como hemos hecho nuestras rondas. ¿Se adhieren a las zonas iluminadas? Ella dijo con su tono serio. Y si usted oye pasos o ver a alguien usando una antigua enfermera del CAP, no las siguen. Me reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de ritos de iniciación ritual. ¿Por qué no? Sus ojos se oscureció. Porque nunca vas a volver por el mismo. Me la quite, la tiza a la superstición. Los hospitales estaban llenos de historias de fantasmas, especialmente los viejos como la Misericordia. Pero como el cambio llevaban, no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Los largos pasillos parecían más oscuros de lo que debería haber sido, las luces fluorescentes parpadeantes, solo lo suficiente para desesperar a mí. Alrededor de las 2 de la mañana yo estaba de reposición de suministros, cuando oí pasos haciendo eco de abajo de la sala. Eran suaves, medido como alguien caminando deliberadamente, pero cuando miré el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un momento pensé que vio una sombra de dar la vuelta de la esquina. «¿Hola?» me llamas, mi voz temblando ligeramente. No hay respuesta. Me sacudió y volvió a mi trabajo, decidida a no dejar que mi imaginación obtener lo mejor de mí. Pero las huellas vuelto, esta vez más cerca. Me volví rápidamente, y es que cuando la vi a ella estaba de pie en el extremo lejano del pasillo, su figura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia. Ella llevaba un antiguo uniforme de enfermera, un vestido blanco con un almidonado delantal y un gorro encaramado claramente en su cabeza. Su postura era rígida, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando a mí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus movimientos extrañamente suaves, casi deslizándose. Mi corazón latía como he dudado, desgarrado entre la curiosidad y el miedo. Linda, la advertencia se hizo eco en mi mente, pero no podía ignorar la posibilidad de que ella era un paciente o visitante perdido. Yo la seguí. Y el pasillo parecía que se extienden sin fin, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Mis pasos resonaban en voz alta, pero ella no hizo ningún sonido, como si ella no fuera a tocar el suelo. Ella dio vuelta a la esquina, desapareciendo en una de las viejas salas que había sido cerrada por años. «Espera», me llama, acelerando mi ritmo. Cuando doblé la esquina, el pasillo estaba vacío, la puerta a la vieja ala ligeramente entreabierta. Mi respiración empanado en el aire gélido como empuje la puerta abierta, el chirrido que resuenan en el silencio. El ala antigua era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada en tiras largas. El aire olía a moho y el polvo, el tenue olor antiséptico persistente como un fantasma. Haz de mi linterna parpadeo como me barrieron a través de la habitación, iluminando vacío, camas de hospital y roto equipo. Y entonces la vi de nuevo. Ella se puso de pie en el extremo de la sala, ella de espaldas a mí, sus manos entrelazadas delante de ella. El tenue contorno de su sombrero era visible contra la tenue luz que se filtra a través de una ventana abierta. Mi boca se secaba como me tomo un paso vacilante hacia adelante. «¿Senora, te has perdido?», le pregunté, mi voz temblando. Ella se volvió lentamente, con movimientos bruscos y poco natural, y me paralicé. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos huecos, sus labios se separaron en una débil, antinatural sonrisa. Pero fue ella los ojos que envió una ola de terror a través de mi negro, sin fondo, vacíos que parecían tragarse la luz. Ella inclinó su cabeza, su sonrisa se ensancha mientras ella tomó un paso más cerca.
Mi linterna parpadeó salvajemente, el haz de atenuación como el aire alrededor de mí creció más frío. Su voz era un susurro suave, roscado a través del silencio como una navaja de afeitar. No deberías estar aquí. Tropeza hacia atrás, mi corazón late con fuerza como las sombras a su alrededor comenzó a retorcerse, torsión y estiramiento hacia mí. Las paredes parecían cerrar. El aire espeso con el olor de la decadencia y algo metálico como la sangre. Me dio la vuelta y huyó. El pasillo se extendía increíblemente largo, el parpadeo de las luces de fundición distorsionada, sombras que bailaban en las paredes. Los pasos volvieron más fuerte ahora, haciéndose eco detrás de mí, como si me perseguían. No me atrevía a mirar atrás, mis pulmones ardiendo como me corrió hacia el ala principal. Cuando me lancé al iluminado pasillo, Linda estaba esperando, su expresión sombría. ¿La vio? ¿No?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. ¿Quién? ¿Quién es ella? Linda suspiró, sus ojos se llenaron de algo parecido a la lástima. La llaman el fantasma de la enfermera. Trabajo aquí durante la pandemia de gripe española. Algunos dicen que ella mató a sus pacientes para evitarles el sufrimiento. Otros dicen que se volvió loco después de ver tantos morir. De cualquier manera, ella ha estado aquí desde siempre. Yo no creo en los fantasmas antes de que la noche, pero yo no podía negar lo que había visto. He solicitado una transferencia al día siguiente, incapaz de sacudir la memoria de sus ojos huecos y el sonido de sus pasos. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio de la noche, a veces escucho su voz tenue y distante, susurrando a través de la oscuridad. No deberías estar aquí. El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la granja en Iowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegó a recorrer sus torsion caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto, uno de los lugareños susurro, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente, irregular y sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la caza de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí, ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio. Los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía arremolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike llamo, riendo como cerró la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como me aventure más profundo, las hileras de maíz se elevan por encima de mí, sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica. Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecía más alto, su susurro más fuerte, como susurros de enhebrar a través de la noche. Revisé mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante, sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio, al principio pensé que era otro espantapájaros, uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se situó al final de un camino estrecho, con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal.
Sus ojos negro botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendía más amplio, el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse, los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja, la raspatura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como he revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos, pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás, mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto, en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Doblé una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino, con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna haz rebotar violentamente como yo busque la salida. Los pasos seguidos, más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas, baja y gutural, enhebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me gritó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía, el maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en qué parte del laberinto y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad, y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee, es una ciudad tranquila, sus colinas y expansión de las tierras de cultivo lleno de historia y leyenda, pero ninguno de sus historias son tan infame como el Bell Witch, aún tiene una historia de maldiciones, de susurros y un malvado espíritu que atormentaba la campana de la familia en la década de 1800. Creciendo en Adams, que había oído la historia infinidad de veces, como la campana de la bruja, una entidad que algunos creían que para ser un espíritu vengativo, otros un demonio había maldecido la familia, atormentando con ruidos extraños, agresiones físicas e incluso la muerte. La leyenda reivindica el espíritu desapareció después de que John Bell misteriosa desaparición, pero prometió volver en 107 años. La fecha habían pasado de largo, y mientras el timbre de la bruja de la cueva y otros sitios que todavía atrajo la curiosidad de los turistas, la ciudad había estado callado durante décadas. Es decir, hasta que se trasladó a la antigua campana de la familia de la Hacienda. Yo no sabía de la propiedad completa de la historia cuando la compré. El agente de bienes raíces se menciona su edad y la proximidad a la cueva, pero omitió su conexión a la inquietante. No fue hasta que un vecino se detuvo con una cazuela que me enteré de la verdad. ¿Usted compró el bel lugar? La señora Callan, una anciana con un rostro curtido, le preguntó con los ojos bien. ¿Usted no sabe? ¿Sabes qué? Me pregunto, confundido. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes pueden estar a la escucha. Esta casa es maldito. La campana de la bruja vive aquí, atormentado de la familia durante años. La gente dice que ella todavía perdura.
Me reí nerviosamente ignorando su advertencia, como una reliquia de la pequeña ciudad en la superstición. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, la casa parecía revivir. Comenzó con susurros. Débil al principio como el susurro de las hojas roscado a través de la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, la antigua casa de sedimentación, pero el murmullo creció más fuerte, diferente de la formación de palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. A salir. Me tiro en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, las sombras profundas, el aire frío a pesar de la cálida noche de verano. Tomé mi teléfono con su linterna para escanear la habitación, pero no había nada allí. A la mañana siguiente, me encontré con aranazos en las paredes. De largo, puntiagudas marcas que no había estado allí antes, especulación en la madera vieja. Mi primer pensamiento fue roedores, pero las marcas eran demasiado profundo, demasiado deliberado como marcas de las garras. Trate de ignorarlo para centrarse en el desembalaje y el asentamiento. Pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. Los objetos se movían sobre sus propios libros que caen de los estantes, puertas cerrarse de golpe sin brisa de moverse. Y luego estaban las sombras oscuras, siluetas amorfas que parpadeaba en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando me volvió a mirar. La peor fue la risa. Empezó una noche, mientras yo estaba cepillando mis dientes, un bajo, gutural risa haciendo eco a través de la casa vacía. No era procedente de cualquier dirección, pero parecía que me rodean, roscado a través del aire como el humo. ¿Quién es? Me exigió, mi voz temblando. La risa se detuvo, reemplazado por un silencio ensordecedor. Y entonces, una sola palabra, le susurro tan cerca se sentía como que estaba en mi oído. Bienvenidos. Yo sabía que no podía ignorar las advertencias. Comencé a investigar sobre el campanario de brujas, vertiendo sobre los antiguos registros, libros y artículos. Las historias fueron consistentes, un espíritu que prosperó en el miedo, alimentándose de la energía de los atormentaba. La campana de la familia había intentado todo lo posible para desterrar los sacerdotes, los rituales, incluso exorcismos, pero nada funcionó. La bruja de la izquierda solo cuando se eligió. Desesperado, he visitado la campana de la bruja de la cueva, con la esperanza de encontrar respuestas. La guía, una mujer joven llamada Megan, parecía reacio a hablar de la obsesión. Pero cuando le dije que de donde yo vivía, su rostro palideció. «Debe irse», dijo ella, su voz temblando. «La cueva es una cosa, pero la casa, que es donde empezamos. Si ella se volvió, ella no se detiene». «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Megan vaciló, luego se inclinó más cerca, para recordarnos que ella todavía está aquí, y para asegurarse de que nadie se olvida de ella. Esa noche, la casa estaba peor que nunca. Los susurros eran ensordecedores, la superposición de voces que parecía venir de las propias paredes. La risa era constante, haciendo eco a través de las salas, acompañado por el sonido de los pasos de la estimulación de ida y vuelta. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire pesado y sofocante. Las sombras crecían más oscuro, teniendo en formas retorcidas, figuras humanoides que se movió hacia mí, sus formas de parpadeo como llamas. Y entonces se le apareció. Una figura se sitúa en la parte superior de las escaleras, su forma débil pero inconfundible. Ella llevaba un largo andrajoso vestido, su rostro oscurecido por las sombras, pero su presencia fue abrumadora. El ambiente se volvió más frío, los susurros detener abruptamente como empezó a descender. «¿Por qué estás aquí?». Me las arreglé para ahogar mi voz temblando. Ella no respondió, pero el aire parecía a pulso con su rabia. De la sombra surgió, que me rodea, sus formas, retorciéndose y girando como las luces parpadeaban y salvajemente. Mi pecho se aprieta, mi visión borrosa como la risa se volvió, más fuerte ahora, más siniestra. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté en el exterior, acostado en la hierba que crece cerca del borde de la propiedad. La casa estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas, la puerta abriéndose de par en par en la brisa. Yo no ir de nuevo en el interior. Yo no podía. Salí de Adams ese día, el abandono de la casa y todo lo que tenía. He probado a mover para convencerme a mí mismo de que era solo una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero a veces, tarde en la noche, oigo la risa de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio.
y sé que la campana de la bruja no ha terminado. Ella está esperando, esperando su momento hasta que alguien más se atreve a molestar a su dominio. Y cuando lo hacen, ella va a recordar porque su nombre resuena a través de la historia. La Casa de los Mil Ojos. Fue una maravilla de la arquitectura que precariamente en las colinas de San Francisco como un olvidado reliquia de la era victoriana. Conocida simplemente como la Casa de los Mil Ojos, su historia era tan laberíntica como de su diseño. El arquitecto, Elias Grayson, había sido un solitario que se construyó la casa de su familia en la década de 1800, pero nunca se mudaron. Por el momento el último clavo fue martillado, Elias y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños les susurro que la casa había consumido ellos, que sus serpenteantes pasillos y habitaciones ocultas estaban vivos, siempre observando. Había sido abandonada por décadas, criticada incluso por los más decididos urbanos exploradores, hasta que fue comprado por un desarrollador. Planearon para restaurarlo y convertirlo en apartamentos de lujo, que cuando me contrataron para documentar el proceso. Como fotógrafo freelance, había explorado un sinnúmero de edificios abandonados, pero esta era diferente. El momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, como si la casa en sí fuera la celebración de su aliento. El gran hall de entrada fue una obra maestra de la artesanía adornado de madera, ventanas de cristal manchadas de fundición, fracturado el arco iris en el suelo. Pero fue en los espejos que de inmediato llamó mi atención. Estaban por todas partes. Cada pared, cada corredor, incluso los techos estaban cubiertos de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban agrietados, su plata, la copia se desvaneció con el tiempo, mientras que otros brillaba como si hubieran pulido de ayer. Cada espejo refleja no solo la habitación, pero parecía tener sus propios secretos, la luz dentro de ellos girando y cambiando. Espeluznante, ¿verdad? El gerente de proyecto, un corpulento hombre llamado Carter, de pie detrás de mí, con sus brazos cruzados. El rumor es, Elias instalado en cada espejo de sí mismo. Dijo que había de hacer la casa a ver todo. Me reí nerviosamente, tratando de debilitar el malestar que se posaba sobre mí. Bueno, lo logro. Se siente como que estoy siendo observado. Carter le sonrió. A usted y a todos los demás. No dejes que se acerquen. Pero lo hizo. Oh. El primer día transcurrió sin incidentes. Yo vagaba por la casa fotografiando los detalles intrincados, el tallado de los pasamanos, los vitrales, el desmoronamiento de arana. Pero los espejos en la inestabilidad de mí, no importa de dónde yo estaba, mi reflexión siempre parecía apagado. Un destello de movimiento cuando yo no estaba en movimiento. Una sombra que no debería estar allí. En el segundo día el malestar creció peor. Como ya he fotografiado el salón, me di cuenta de algo extraño en uno de los espejos. Una figura débil y vago de pie en la esquina de la habitación. Cuando me volví, la esquina estaba vacía. Pero cuando miré hacia el espejo, la figura había desaparecido. Solo un truco de la luz, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero mis manos temblaban como puedo ajustar la configuración de la cámara. Esa noche soné con la casa. En mi sueño, los espejos no solo se reflejan en las habitaciones, que eran puertas de acceso, mostrando otras versiones de la casa, cada uno más oscuro, más decaído. Sombras se movían dentro de ellos, me miraba, me sigue como yo vagaba por los interminables pasillos. Me desperté en un sudor frío, el recuerdo de aquellas figuras en la sombra grabado en mi mente. Al día siguiente decidí centrarme en los pisos superiores. La escalera crujió bajo mi peso, los espejos que recubren las paredes que reflejan infinitas versiones de mí mismo mientras me subía. En el tercer piso me encontré con una puerta que se había cerrado, el marco deformado como si algo había obligado a cerrar. Carter estaba en ninguna parte ser encontrado, así que utiliza una barra de hierro que había encontrado en el pasillo para hacer palanca para que se abra. La puerta se estremeció como se dio paso, revelando un largo y estrecho pasillo forrado con más espejos. El aire era más frío aquí, la luz tenue como si la habitación hubiera sido tocada por décadas. Levanté mi cámara, el flash, iluminando el espacio en ráfagas duro. Pero como ya he revisado las fotos, mi estómago cayó. En todos los cuadros, los espejos mostró algo diferente. El pasillo detrás de mí, oscuras y decaído. Figuras de pie en las sombras, sus rostros oscurecidos, sus ojos brillando débilmente. Me volví, mi corazón late con fuerza, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros comenzó esa noche. Débil al principio como el susurro de las hojas, roscado a través del aire.
que creció más fuerte a medida que me movía a través de la casa, la superposición de voces que parecían venir de todas partes y ninguna parte. Los espejos reflejan las sombras que no estaban allí, las cifras que se mueven cuando me quedé quieto. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban cerradas, sus paneles manchados con el polvo y la suciedad. La casa se sentía vivo, sus paredes de cambio de marchas, los espejos, la deformación y la ondulante como el agua. Y entonces vi en él, Elias Grayson. Él estaba en uno de los espejos, su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros y hueco. Sus labios se movieron formando palabras que yo no podía oír, pero su presencia era sofocante. Él levantó una mano, apuntando directamente a mí, y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los espejos destrozados. El vidrio estalló en cada dirección, el corte en mi piel como me cae al suelo. El aire se llenó con el sonido de cristales rotos y distantes risas, las sombras de los espejos para que no se derrame en la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y se cambió. No recuerdo cómo se me escapó. Un momento yo estaba en la casa, las sombras de cierre, y el siguiente yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La casa estaba a oscuras y en silencio, sus ventanas mirando fijamente como ojos vacíos. Yo nunca fui de nuevo, pero la casa nunca me dejes ir. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. Veo a Elías en el espejo, sus ojos huecos me mira, sus susurros roscado a través del silencio. La casa de los 1000 ojos no es solo embrujada, está viva. Se ve todo, recuerda todo y siempre mirando. Y está esperando que alguien la pase en el interior. El Wendigo del Hambre. El Parque Nacional Los Glaciares en Montana era un lugar de impresionante belleza, picos nevados, densos bosques de pinos y lagos de aguas cristalinas. Pero a pesar de su majestad, el desierto cabo de un cierto peligro, un salvaje quemando el respeto. Era el tipo de lugar donde la naturaleza se resolvió y los seres humanos eran meramente los visitantes. Yo había sido senderismo en el parque durante años, atraídos por sus senderos robusto y de aislamiento. Esta vez, había convencido a mi amigo Jake para que se unan a mí en una de 3 días de caminata a través de las menos transitadas del norte para esquí de fondo. Él era un experimentado amante de la naturaleza, pero me di cuenta desde el principio que algo acerca de este viaje le hizo sentirse incómoda. «¿Usted sabe las historias? ¿Verdad?», se preguntó mientras cargábamos nuestro equipo en el comienzo del sendero. «¿Historias?», me dijo, tirar mi mochila sobre mi hombro. El vacilo mirando a los altos pinos que nos rodea. Las leyendas. El Wendigo. Me eché a reír, sacudiendo mi cabeza. «Usted ha estado leyendo mucho folclore. No hay tal cosa». Jake no parecía convencido, pero él me siguió en el camino sin más argumento. El primer día transcurrió sin incidentes. El aire fresco, el sonido de nuestras botas crujiendo contra el camino de tierra se mezclaba con el lejano llamadas de los pájaros. Fue en la segunda noche que las cosas comenzaron a cambiar. Habíamos establecido un campamento en un pequeño claro, el fuego crepitante como comimos y hablamos. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como los diamantes contra el terciopelo negro. Pero el bosque se sentía diferente, demasiado tranquilo. El susurro de las hojas y distantes sonidos de animales brillan por su ausencia. Jake se notó demasiado. «Es demasiado todavía», dijo él, hurgando el fuego con un palo. «Los animales no solo tienen que ir en silencio como este. Tal vez se están manteniendo su distancia», he sugerido, aunque no creo que mis propias palabras. A medida que avanzaba la noche, el malestar creció. Alrededor de la medianoche, me desperté a un débil sonido suave, deliberada pasos crujiendo a través de la maleza. Me senté, mi corazón late con fuerza y se esforzó por escuchar. Jake ya estaba despierto, sus ojos, su mano agarrando la empuñadura de su cuchillo de caza. «¿Has oído eso?», el susurro. Asentí con la cabeza, haciendo un gesto para que se quedara tranquila. La huella se hizo mayor, rodeando el campamento, el ritmo antinatural demasiado lento, demasiado deliberada. Cogí mi linterna y brillaba hacia los árboles, la viga de corte a través de la oscuridad. No había nada allí, pero el sonido se detuvo. Jake y yo nos sentamos en silencio, por lo que se sentía como horas, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Finalmente, el agotamiento nos alcanzó y que deriva en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, se encontró las pistas. Ellos eran grandes, imposibles, de modo que, con garras de los pies que se hundían profundamente en la tierra blanda.
Lo había hecho de ellos había un círculo de nuestro campamento varias veces antes de desaparecer en el bosque. Jake estaba pálido, sus manos temblando, como puso de manifiesto uno de los imprime con su dedo. «Tenemos que salir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Yo quería discutir, insisten en terminar el viaje, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Nos llena rápidamente, el malestar en el aire de crecimiento más pesado con cada momento que pasa. Como hemos seguido nuestros pasos, el bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más cercanos, el tenue olor de la descomposición colgado en el aire, cada vez más fuerte en el transcurso del día. Por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Esto no tiene sentido», dije, mirando el mapa. «Debemos encontrado el sendero principal y horas». Jake no responder. Su mirada estaba fija en las copas de los árboles, su expresión una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué es?», me pidió. «El senalo. Mira». Seguí su mirada y sentí que mi estómago gota. Cuelgan de las ramas por encima de nosotros eran trozos de ropa, desmenuzado y tenidas de oscuro. Los huesos, despojado limpio, que colgaban como macabro adornos, se mecen suavemente con la brisa. Antes de que pudiera reaccionar, el bosque cobró vida con el sonido de un bajo, gutural gruñido que parecía el eco de todas las direcciones. El ambiente se volvió más frío, el olor de la descomposición abrumadora. «Ejecutar», dijo Jake, su voz temblando. Nos atornilladas de la selva, un desenfoque alrededor de nosotros, el sonido de algo grande estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros. Mis pulmones quemados, mis piernas dolor como me empujo hacia adelante, los gruñidos de crecimiento más fuerte, más cerca. Nos topamos en un claro del bosque, la luz del sol débil y pálido, el suelo se llena de más huesos. En el centro se encontraba una figura de alto, flaco, su esqueleto envuelto en jirones de carne. Sus ojos ardían con una increíble luz, su boca forrado con sharp, dientes afilados. El Wendigo. Se movía con inhumana velocidad, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Jake gritó, moviendo su cuchillo salvajemente, pero la criatura bateó de un lado con la aterradora facilidad. El golpeó el suelo, inmóvil. Me paralicé, mi cuerpo paralizado por el miedo, ya que la criatura volvió su mirada a mí. Sus ojos se aburren la mía, llena de hambre y la malicia. Se acercó, la tierra temblando debajo de su peso. «Dejar», el gruno, su voz gutural escofina que parecía vibrar en mi pecho. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. El acaparamiento de Jake del brazo me arrastró hasta sus pies, su peso casi demasiado para soportar. El Wendigo nos sigue, sus brillantes ojos viendo cómo nos topamos lejos, el bosque de cierren detrás de nosotros. Nos hizo volver a inicio del sendero a la mañana siguiente, maltratadas y agitado pero vivo. Jake nunca hablamos de lo que hemos visto y yo no le presiona. Ambos sabíamos la verdad, algunas leyendas no son solo cuentos. Incluso ahora, años más tarde, no me puedo quitar de la memoria de aquellos ardor en los ojos, el olor de la decadencia, el sonido de los pasos fuertes en la oscuridad. El Wendigo es real y que todavía está por ahí, rondando el desierto, su hambre nunca satisfecho. Y sé que nunca puso un pie en Parque Nacional de los Glaciares de nuevo. En las almas heladas del Ártico, en la estación D. Mi nombre es Dr. Lucas Patterson y he pasado la mayor parte de mi carrera estudiando el desconocido. He trabajado en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, desde las selvas de América del Sur a los campos de hielo de la Antártida, siempre buscando algo nuevo, algo que podría empujar los límites de la ciencia. Pero nada podría haberme preparado para lo que hemos descubierto en el Ártico de la estación en Alaska. Las criaturas, la congelada horrores que hemos descubierto, estaban más allá de lo que nuestro equipo había imaginado. Y una vez que comenzaron a descongelarse, nos dimos cuenta de que no era justo el hielo que estaba manteniendo con vida, fue algo mucho peor. Lo que comenzó como una rutina de la expedición, la investigación en el Ártico. La estación se había establecido años atrás como una empresa conjunta entre varios países. El estudio de las capas de hielo polares, el clima y el cambio de los ecosistemas. La zona que estaban estacionados en la era remota, rodeado de nada, pero miles de congelado desierto. Nuestro trabajo era simple monitoreo de los patrones del clima, la recogida de muestras de núcleos de hielo y la documentación de la lentitud de los cambios del medio ambiente. Cuando nos descubrió por primera vez la cueva de hielo y pensamos que era otra parte del glaciar, una forma natural de la formación en la tundra congelada.
Estaba oculta en un paso de Montana, inaccesible para la mayoría de la estación de anteriores expediciones. Pero cuando nuestro equipo se encuentra finalmente, nos dimos cuenta de que había tropezado con algo mucho más importante. El doctor Emily Arquero, nuestro biólogo, fue el primero en notarlo. Estábamos tomando muestras de núcleos de hielo de la pared cuando su pico golpeó algo más duro que la roca circundante. Al principio, pensamos que era solo un pedazo de congelados de piedra, pero cuando se borran los escombros, encontró algo antinatural. Congelado dentro de un bloque perfectamente clara de hielo era una criatura. Era humanoide en la forma, pero retorcidos en formas que desafió a la biología. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, su cuerpo anormalmente alargada, su piel pálida y translúcida. Pero lo que hizo el descubrimiento verdaderamente horrible eran sus ojos grandes, negros piscinas de vacío, mirando desde el hielo como si estuvieran mirando. Parecía casi humano, pero no del todo. Había algo profundamente equivocado acerca de él, algo que hizo que cada vello de mi cuerpo se eriza. ¿Qué es? Me susurro, realmente no esperaba una respuesta. Emily cara se había ido en blanco como ella se quedó mirando la forma congelada. No sé, pero no es como nada que haya visto. Nos transportados cuidadosamente el bloque de hielo a la estación, el uso de equipo especializado para preservarla. Colocamos en el laboratorio, y durante los siguientes días, nuestro equipo ha trabajado sin descanso para su estudio, tratando de averiguar qué era. Cuanto más examinamos la criatura, más nos damos cuenta de que no era un animal, o al menos, no hemos reconocido. Su cuerpo estaba hecho de un material orgánico que se parecía a diferencia de lo que la Tierra había producido. La estructura de sus células exterior, sus órganos, como nada de lo que habíamos estudiado. Pero lo más escalofriante descubrimiento se produjo cuando hemos descongelado él. Habíamos asumido, al igual que cualquier normal de la muestra, que permaneciera latente en el hielo. Habíamos estado mal. El momento en que el hielo comenzó a derretirse, la criatura del cuerpo reaccionó. Sus dedos se arrugó. Su pecho subía y bajaba, como si fuera la respiración. Y sus ojos se abrieron. El instante en que la criatura se movía, me sentía una ola de terror que me cubría. El tipo de primal fear, que no se puede explicar, solo se siente. Pero no nos paramos ahí. Impulsado por la obsesión de aprender más, se sigue observando que, para su estudio. Ese fue nuestro error. En los próximos días, cosas extrañas empezaron a suceder alrededor de la estación. El equipo iba mal funcionamiento, sin razón aparente. Las personas comenzaron a informar de ver las cosas sombras en movimiento en las esquinas de su visión, ruidos extraños eco a través de las paredes en la noche. Al principio, pensamos que era el estrés del ambiente hostil, el aislamiento de la estación de llegar a nosotros. Pero entonces, una noche, las cosas tomaron un rumbo oscuro. El doctor Michael Harris, jefe de operaciones de campo, fue el primero en desaparecer. Habíamos oído sus gritos provenientes de los niveles más bajos de la estación, seguido de un silencio ensordecedor. Cuando nos precipitamos hacia abajo para comprobar, hemos encontrado nada, pero la sangre. Ningún cuerpo. No hay signos de lucha. Era como si se hubiera esfumado en el aire. El pánico comenzó a establecer, pero no podíamos dejar, no había manera de salir hasta que pasó la tormenta. Estábamos atrapados, con algo de caza con nosotros. Esa noche, la criatura echa su movimiento. Se había descongelado completamente ahora, y no se limita solo al laboratorio más. Se estaba moviendo a través de la estación, pero no estaba solo. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos en el salón principal para discutir la situación, nos dimos cuenta de algo horrible. El cuerpo de la criatura se había multiplicado. Donde uno de ellos había sido, ahora hay docenas de pequeños, más ágil formas, cada uno mirando como el original, pero más pequeño, más rápido y mucho más peligroso. Estos no solo eran criaturas, eran la caza de nosotros. Empezaron a acechar a nosotros a través de los pasillos, moviendo silenciosamente en las sombras. Estábamos aislados, sin comunicación con el mundo exterior. La tormenta se había cortado todo contacto por radio. Estábamos solos. Y es que cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de las criaturas, no eran solo las formas de vida extraterrestre o de animales prehistóricos. Eran una raza antigua, algo que había sido congelado en el tiempo durante milenios. El hielo había sido su prisión, manteniéndolos en estasis hasta que fueron liberados. Y ahora ellos estaban despiertos y hambre. Como hemos tratado de barricada a nosotros mismos en la estación,
una de las criaturas hizo su camino a la sala de control y se podía oír su voz baja, gutural, casi como una canción, pero no del todo. Y como ella tarareó, la temperatura en el interior de la estación comenzaron a caer aún más. El ambiente se volvió más frío y comenzamos a perder nuestra comprensión de la realidad, como si la criatura presencia fue tirando de nosotros en algo más oscuro, algo mayores. Yo no podía salir, no podía dejar a la criatura. La última cosa que recuerdo era oír una voz, que no era el mío propio, susurrando en mi oído, únete a nosotros. Ha sido días desde que he escrito esto. No sé cuánto tiempo he estado atrapado en este lugar. El frío es insoportable y el aire es muy delgado. Oigo las criaturas fuera aranando las paredes, su susurro seco a través de la estación. Pero peor que la de las criaturas es el conocimiento de que ellos no son los únicos que hay, sea cual sea lo que sea que estaban, que no están solos. Hay algo más profundo, de más edad, que acecha bajo el hielo, y puedo sentir que cada vez más despertar con cada momento que pasa. Si alguien se entera de esto, no vienen al Ártico de la estación. Las criaturas están despiertos y lo ha estado esperando bajo el hielo, ha empezado a despertar. No deberíamos haber descongelado ellos. La última cosa que puedo oír es el sonido de sus voces, creciendo más fuerte. La última cosa que voy a ver es la oscuridad que se aproxima. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. Mi nombre es Emily Westbrook, y nunca me imaginé que el voluntariado en Ravenscroft Orfanato iba a cambiar mi vida para siempre. Parecía una cosa tan simple de pasar un par de horas a la semana ayudando en un lugar que tuvo en los niños que tenían a dónde ir. No esperaba descubrir el terrible, trágico secreto enterrado profundamente dentro del orfanato Paredes. Un secreto tan oscuro que llegó a las almas de los niños que habían vivido allí, los niños que fueron olvidados por todos, pero los fantasmas que todavía se demoró. Todo comenzó inocentemente. Yo estaba recién salido de la universidad, con ganas de dar la vuelta a la comunidad, y pensé que el voluntariado en Ravenscroft sería una buena manera de pasar mi tiempo. El orfanato estaba situado en las afueras de Ravenscroft, Maryland, un pueblo tranquilo, inmerso en la historia. El mismo orfanato era una imponente estructura de un viejo edificio de piedra con ventanas altas, y se extiende hacia los lados, y una gran puerta de hierro que parecía mantener el mundo en la valla. Había sido de alrededor de más de un siglo, establecido originalmente para albergar a los niños que habían perdido a sus padres en un terrible incendio. Pero cuando he visitado, el lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si estuviera atrapado en otro tiempo, atrapado en un perpetuo estado de dolor. El personal era amable suficiente, pero había un extraño, distante de aire sobre ellos. No parecía particularmente acogedora o interesado en hablar sobre la historia del orfanato. Me enteré de que los niños que vivían allí rara vez permanecían por mucho tiempo. La mayoría de ellos sean adoptados por familias de fuera de la ciudad. Me fue asignado para ayudar con los niños más pequeños, pero algo se sentía mal desde el primer día. Yo no podía poner mi dedo en el tal vez. Fue la manera en que las paredes parecía el zumbido de una extraña energía, o como el aire se sentía grueso y pesado con el silencio. Pero había algo en el lugar que hizo que mi piel de gallina. La primera vez que vi el niño, pensé que me estaba imaginando cosas. Yo acababa de terminar mi turno y yo estaba caminando por uno de los largos pasillos cerca de la parte posterior del orfanato. Como me pasó una fila de habitaciones vacías, me di cuenta de una niña de pie al final del pasillo. Ella era pequeña, de no más de 5 o 6, llevaba un andrajoso vestido blanco, su largo pelo oscuro colgando sobre su cara. Ella estaba inmóvil, mirándome fijamente, con una amplia, ojos fijos. Le sonreí, pensando que era uno de los niños, pero cuando me llamó, ella no respondió. En lugar de eso, ella simplemente se volvió y se alejó, desapareciendo en la oscuridad en el otro extremo de la sala. Fui tras ella, pensando que ella se había marchado o estaba jugando algún juego, pero cuando llegué al vestíbulo del final, no había señal de ella. La puerta de la habitación que ella había estado de pie en la era cerrado, pero estaba cerrada con llave desde el interior. No le conté a nadie sobre el incidente en primera. Supuse que me había imaginado, tal vez por el cansancio o la atmósfera opresiva de la construcción. Pero entonces, los avistamientos de los que siguieron. Durante el próximo par de semanas, vi a la chica de nuevo, siempre en el mismo pasillo, siempre de pie en el mismo lugar, mirándome fijamente, con los ojos fijos. Y entonces,
comencé a ver a los demás ninos, algunos de tan solo 4, los demás adolescentes. Ellos aparecen de repente, por el rabillo de mi ojo, solo para desaparecer en el momento trate de enfoque. Yo no podía entenderlo. Nadie más parecía darse cuenta de ellos. Empecé a preguntarme si me estaba perdiendo mi mente, pero había algo acerca de la forma en que me miró algo desesperado, suplicando. No fue hasta que hablé con Marta, uno de los antiguos miembros del personal, que empecé a descubrir la verdad. Marta había estado trabajando en Ravenscroft para siempre y como nadie podía recordar, y ella era una de las pocas que había estado allá desde sus primeros días. Ella era amable, pero siempre había una extraña tristeza en sus ojos. Una tarde, cuando yo estaba ayudando a preparar el almuerzo para los ninos, le pregunté acerca del orfanato de la historia, en particular de los ninos que había visto. Ella hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente mientras ella se establece un plato. ¿Usted vio? ¿No? Ella preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, no está seguro de cómo responder. ¿Quiénes son? ¿Por qué no puede nadie los ver? Marta rostro se oscureció. Ellos son los olvidados de los ninos, dijo ella, su voz temblando. Los del orfanato, tratando de olvidar. Ella pasó a contarme una historia que yo no podía creer. A nosotras, mucho antes de que el orfanato se había convertido en una institución de caridad. Ravenscroft había sido un lugar de la tragedia indescriptible. Un incendio había estallado en el sótano, un accidente, dijeron algunos, otro susurro fue deliberada. Los ninos que habían estado viviendo allí habían perecido en las llamas. Sus cuerpos nunca se recuperó. El edificio fue reconstruido, el personal de reemplazar y la memoria de los ninos fue enterrado. Pero los fantasmas, Marta dijo, nunca a la izquierda. Los espíritus de los ninos que habían muerto en el incendio todavía estaban atrapados dentro de los muros del orfanato, sus almas inquietas y enojado. Ellos aparecen de vez en cuando, pero solo a aquellos que fueron lo suficientemente sensible como para verlos. El orfanato del personal había dicho a ignorarlos, a pretender que no existen. Si alguien reconoce su presencia, los ninos ni enojado, y sus manifestaciones serían más violentos. Yo estaba horrorizado. Los ninos estaban atrapados, incapaces de avanzar, incapaz de descansar y el personal había sabido todo el tiempo que había estado fingiendo para proteger la vida de los ninos, pero la verdad era más oscura. El orfanato no era un santuario, era una prisión para las almas de los perdidos. Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos lejanos de la construcción, crujidos, los gemidos y los más tenues susurros. Y luego he oído el llanto de un niño, fogoso pero inconfundible, que viene desde el pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras yo poco a poco me levanté de la cama y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, como siempre lo fue, pero los gritos se conservan. Ellos estaban viniendo desde el sótano. Yo no podía ignorarlo. Tenía que saber qué había pasado con los ninos, para entender por qué sus almas aún estaban atrapados en el orfanato. Así, bajé al sótano solo, mi linterna tembló en mis manos. El ambiente se volvió más fría a medida que descendí las escaleras, y el olor de humo débil pero inconfundible comenzó a llenar mis fosas nasales. En la esquina del sótano me pareció un carbonizados, vieja caja de madera. Era pequeña, pero estaba cubierto de hollín, como si hubiera sido expuestos al fuego. Mis manos temblaban como me la abrió, revelando una colección de pequeños juguetes, muñecas y trozos de ropa. Pero en la parte inferior de la caja había algo más, una descolorida fotografía de un grupo de niños, de pie enfrente del orfanato, sus rostros congelados en el tiempo. Y allí, de pie en el medio de la fotografía, era la nina que había visto tantas veces, el que tiene los ojos oscuros. Ella estaba sonriendo, pero había algo inquietante sobre su sonrisa, algo mal. La foto se cayó de mis manos, la dispersión de la planta. Oí un susurro, una voz que reconocí como la mía, pero distorsionada y hueco. Nos ayuda. Ayuda. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía más rápido. El aire alrededor de mí creció más frío todavía, los gritos de crecimiento más fuerte. Me volvió a salir, pero la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí. Yo no permanecer mucho más tiempo en Ravenscroft. Yo no podía.
El orfanato fue perseguido por más que los fantasmas de los niños que habían muerto, fue atormentado por la culpa de aquellos que habían dejarlos morir. Traté de decirle a las autoridades para hacerles saber lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Me dijeron que era solo un voluntario, una nina con una imaginación hiperactiva. Pero yo sé la verdad. Los niños olvidados todavía están allí, a la espera de que alguien las recuerde. Y cada noche, cuando el viento aúlla a través del antiguo edificio, puedo escuchar sus gritos, haciéndose eco del pasado. Solo espero que encuentre la paz algún día, pero me temo que no lo harán nunca. Y me temo que nunca se me va a escapar de las sombras de Ravenscroft. La inquietante melodía de la medianoche FM. Mi nombre es Jack Calloway, y yo he sido una tarde-noche de hijo de radio durante casi 15 años. Hay algo especial acerca de cómo trabajar el turno de medianoche cuando el mundo exterior va tranquilo, y todo lo que queda es el zumbido de estática, el suave zumbido de las luces y las voces que llenan las ondas. Para la mayoría de mi carrera, me tocaba las canciones que la gente amaba, converso con los oyentes y compartieron historias que hicieron las largas horas de la sensación como de que se pasa en un suspiro. Pero eso fue antes de la medianoche. En FM se convirtió en más que una estación. Todo comenzó una fría noche de otoño en Nashville, Tennessee, una noche que era como cualquier otro. El estudio estaba iluminada tenuemente, el viejo tocadiscos y equipo para la mezcla dando un toque nostálgico, mientras me preparaba para el espectáculo. Las llamadas fueron llegando como de costumbre, las solicitudes para las canciones, dedicatorias y el ocasional raro historia de alguien que quería compartir. Pero hubo una llamada que se destacaba del resto. Cogí el teléfono, esperando oír una voz familiar en el otro extremo, pero en lugar de eso, solo había un débil sonido crepitante. Un susurro, apenas audible, se deslizó a través de la estática. «Jack». Me congeló. La voz sonaba apagado. Era un poco demasiado familiar, un poco demasiado suave. Había una extraña calidad etérea, como si se tratase de ser llevado en una brisa, a lo lejos. Me incliné más cerca del micrófono. «¿Quién es este?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Me era conocida, pero algo en mi estómago se retorcía. La voz llegó de nuevo, esta vez más clara. «Jack, juego de mi canción. Usted escuchará el mensaje». No reconozco la voz en primera. Había una inquietante familiaridad, pero no fue hasta que la persona que llama habló de nuevo que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. «El juego, mi última petición por las sombras. La escribí para ti. Jugar y vas a entender». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «Usted escribió», me dijo, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. Las Sombras fue una banda que había sido muy popular en los finales de los 90. Y la canción de la persona que llama ha mencionado había sido uno de sus éxitos, una de las canciones que yo había olvidado por años. Pero lo que realmente envió una onda de choque a través de mí fue el nombre. La persona que había escrito la canción, que había solitado de tal manera peculiar, era alguien que había perdido hace mucho tiempo Maggie Voluntades. Maggie había sido un amigo, un compañero músico. Nos gustaría fecha brevemente cuando era más joven, y ella había escrito esa canción para mí, como una manera de expresar sus sentimientos que no sabía cómo regresar en el tiempo. Después de que nos separamos, perdimos el contacto, y Maggie murió en un accidente de coche solo unos meses más tarde. Nadie había descubierto exactamente lo que sucedió, y la tragedia siempre había persistido sobre mí como una nube oscura. Pero no se trataba solo de su muerte que me perseguía, fue la forma en que murió, la forma en que el accidente parecía tan natural. Yo no había pensado acerca de Maggie en años, pero allí estaba yo, escuchando una voz. Pensé que no iba a escuchar de nuevo, pidiendo una canción que realmente nunca había salido de mi memoria. Sin pensar, me espera en mi última petición, y el extraño sonido de la apertura de notas llenaron el aire. La música sonaba familiar, pero diferente, distorsionada, como el que se está reproduciendo desde el otro lado de una pared. La letra de la canción se hizo eco a través de los altavoces, y a medida que escuchaba, sentí algo muy profundo en mi pecho apriete. Las palabras no eran solo una canción de amor, que eran una advertencia. Yo nunca pensé que terminaría de esta manera, pero no estás aquí, y yo estoy atrapado en el ayer. Escuchar atentamente, Jack. No te alejes.
El final está llegando el día de hoy. Mis dedos se congelaron sobre la mesa giratoria. La letra era diferente, pero no por mucho. Se sentía como si Maggie había reescrito ellos, o tal vez alguien o algo era volver a escribir para ella. La última nota de la canción que se quedaron en el aire como un fantasma, y como la música se desvaneció, una voz llegó a través de la estática de nuevo, pero esta vez no era de Maggie. Jack, la voz susurrada. Ellos van a venir. Sentí que mi corazón raza en mi pecho como he revuelto de bajar el volumen, pero la voz persistió, más fuerte, más insistente. La tormenta está en camino de Jack. La inundación. Ya ha comenzado. No ignore las señales. La línea fue muerto. Me senté en silencio aturdido, el resplandor de los equipos de radio iluminando mi cara. Durante un largo momento, todo lo que se podía oír el murmullo de la estación del equipo, el suave zumbido de la mic. Mis manos estaban temblando como he llegado otra vez el teléfono, listo para llamar a la estación de seguridad o a alguien para hacer sentido de lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera hacer nada, la siguiente canción solicitud de vino. Play las aguas subirán. Todo está conectado. El nombre que se envía una sacudida de la realización a través de mí. Las aguas subirán era una canción de un viejo cantante de blues, un tema que yo no había escuchado en años. Yo ni siquiera creo que todavía estaba en la lista de reproducción, pero la petición fue clara, y al igual que la anterior llamada, era urgente. Yo no quería jugar. Yo no quería ceder a lo que esto era, pero no podía ignorarlo. He encontrado la pista, vacilo solo un momento, y luego jugo. Tan pronto como la música comenzó, la estación de las luces parpadeaban y se atenúa. La temperatura en la habitación parecía gota. El frío se hunde en mis huesos. La canción comenzó inocentemente, pero las letras se sentía diferente, tan bien como lo eran para mí, significaba para este momento. Las aguas van a subir. Es que viene esta noche. Sentir el frío en los huesos. Ahora corre, 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 corre. La voz llegó de nuevo, cortando a través de la canción. Tú eres el siguiente, Jack. El diluvio va a tomar todo. Hay que advertir a ellos. No podía respirar. El sudor comenzó a gotas sobre mi frente como me alcanzo para detener la canción, pero no podía. El sonido parecía venir de todas partes, cada hablante, en cada esquina de la estación de llenado mis oídos con que ominosa advertencia. Y entonces, sin previo aviso, todo se volvió negro. Las luces de la estación salió. Todo el edificio se hundió en la oscuridad total. Traté de alcanzar para el interruptor de emergencia, pero antes de que pudiera, las paredes a mi alrededor comenzó a temblar. El equipo de la radio crepitaba, los viejos cables gemido de ellos, y entonces lo oí de agua. El diluvio fue real. El sonido del torrente de agua inundó la estación, que se filtra a través de las grietas en las paredes, que se vierte a través de los pisos. Podía oírla profunda, pulso rítmico de las olas, de crecimiento más fuerte, cada vez más cerca. Algo en el interior del edificio se estremeció, algo cambio, algo enorme y antiguo a despertar. En el silencio que siguió, oí su voz por última vez. Jack, no más, no dejes que se ahogan. Y luego nada. Las aguas de la inundación golpeó apenas momentos después, abrumadora de la estación. El fundamento del edificio dio forma, y el equipo de la radio despertó y en cortocircuito, sumiendo a toda la zona en el caos. A la mañana siguiente, me desperté fuera de la estación, la crecida de las aguas que se aleja lentamente. El edificio fue apenas de pie, medio sumergido en el agua, sus paredes agrietadas y deformado. No sé cómo he sobrevivido o por qué me salvé. Todo lo que sé es que la radio estaba en silencio. Pero no fue a más. Escucho las canciones todavía, en mis sueños. Cada canción en cada llamada, cada advertencia. Maggie voz me persigue ahora. Un recordatorio de que algunas cosas, algunas fuerzas de la oscuridad no se puede correr más rápido. La inquietante melodía de la medianoche en FM jugar aún. Pero yo no soy el dijo más. Yo solo soy la que escucha. Y el diluvio está todavía por llegar. Los retratos en color gris menor. Mi nombre es Charlotte Hayes, y yo pensé que había visto todo lo que el mundo del arte podía contener. Como curador e historiador de arte, me he pasado la vida rodeada de retratos y paisajes, la captura de la belleza y el misterio del pasado. Pero nada podría haberme preparado para Gris Mansion en Rhode Island
Una casa donde las pinturas no acaba de reflejar el mundo que les rodea, pero sostuvo secretos tan oscuros, tan inquietante, que todavía lucha para creer lo que he visto. Todo empezó cuando recibí una invitación de un hombre llamado Edwin Gray, el propietario actual de Gris Manor. Él era un pariente lejano de la original de la familia Gray, cuyo legado se extendía varios siglos atrás en Rhodes Lane. Edwin afirmó que la mansión estaba llena de raros retratos, piezas tan único y desconocido que quería un profesional para documentar y autenticarlos. La oferta era demasiado tentadora para dejarla pasar, así que empaqué mis cosas e hizo el viaje a Gris Manor, intrigado por el misterio de todo. La mansión fue incluso más imponente de lo que me había imaginado, encaramado en una colina con vistas a las tormentas del Atlántico. Sus muros de piedra fueron a la intemperie y agrietada. La hiedra se extiende hacia los lados, y las ventanas parecían resplandor como oscuro, ojos fijos. El ambiente era opresivo, el tipo que te hace sentir que estás siendo observado incluso cuando estás solo. Edwin me encontró en la puerta, un hombre alto y delgado con ojos huecos y pálido, cansado de mirar a su alrededor. Hablaba poco, ya que me mostró a través de los oscuros pasillos de la casa, señalando los retratos que se alineaban en cada pared. Cada uno era distinto, la captura de los diferentes miembros de la familia Gray lo largo de los siglos. Pero había algo extraño acerca de las pinturas, algo que yo no podía poner mi dedo en. Como me pasa cada retrato, yo no podía evitar la sensación de que los ojos fueron en pos de mí, el seguimiento de mis movimientos, viendo cada paso que di. Yo sabía que era un truco de la mente, pero la sensación se hizo más fuerte en cada habitación y entramos. Edwin parecía ajeno, murmuró hechos y fechas, su voz plana y carente de emoción. Llegamos a la gran sala, donde se encuentra el mayor y más antiguo de los retratos colgados. Fue aquí que me sentí el más extraño de extracción, casi magnética sorteo de los cuadros. Uno por uno me examino hombres, mujeres, niños, cada uno de los vestidos con el atuendo formal de su tiempo, sus rostros congelados en las expresiones de la melancolía, el miedo y, en algunos casos, abiertamente el terrorismo. Entonces, mi mirada cayó sobre un retrato de una mujer, su rostro pálido y fantasmal, sus ojos de ancho, con una tristeza que parecía llegar a mí a través de los siglos. Su mano estaba ligeramente levantada, sus dedos rozando los bordes de la imagen como si estuviera tratando de escapar. «Eso es Lenora Gris», Edwin dijo, su voz suave. Ella fue la primera». «¿La primera?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió con la cabeza, un extraño brillo en sus ojos. «El primero en ser capturado. Se dice que los retratos tener una parte de sus súbditos y tal vez más. Dicen que una vez que alguien está pintado en esta casa, que nunca puede realmente salir». Me reí nerviosamente, pero Edwin no unirse a mí. En lugar de eso, miro el retrato con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. Los siguientes días fueron un desenfoque de investigación, catalogación y noches de insomnio. Cada noche me gustaría volver a mi habitación, pero yo podía sentir los ojos de los retratos de en pos de mí, incluso cuando yo estaba sola. Una noche escuché susurros fuera de mi puerta suave, suplicando voces llamando mi nombre, pidiendo ayuda. Cuando me abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero los susurros no se detuvo. ¡Qué crecio más fuerte, más desesperado, llenando mi cabeza con un miedo que no podía explicar! Una tarde, mientras yo estaba examinando un retrato de un muchacho joven, sentí una mano sobre mi hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie allá allí. La habitación estaba vacía, pero el muchacho de ojos parecían brillar con algo, como el reconocimiento, como si me conociera, como si estuviera esperando algo. Las desapariciones comenzaron poco después. En primer lugar, fue otro de los invitados, un hombre que había llegado a valorar algunos de los muebles en la casa. Él desapareció sin dejar rastro, sus pertenencias a la izquierda sin tocar en su habitación. Edwin despedido, alegando que el hombre había salido temprano, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El murmullo creció más fuerte que la noche, llenando cada rincón de la mansión, voces llamando los nombres de los que no se reconocen, los nombres de los que estaban familiarizados, sin embargo, llevó a un extraño peso. Y entonces, vi en ella a la mujer del retrato, Lenora Gris. Ella apareció al final del pasillo de la noche, su vestido andrajoso, su piel pálida y fría como las paredes de piedra. Sus ojos estaban huecas, suplicando, y ella se acercó a mí, su voz un débil susurro. «Ayúdanos»,
Le suplico, por favor, no dejes que lo de la trampa también. Mi corazón latía con fuerza como he tratado de llegar a ella, pero ella desapareció, su forma de disipación en las sombras. Corrí a la gran sala, desesperado por respuestas, y allí, en el parpadeo de la luz de las velas, la vi la pintura de Lenora. Su rostro se torció en una agonía, su mano apretada contra el marco, como si tratando de empujar su camino de salida. Edwin apareció detrás de mí, con su rostro pálido, sus ojos sombreados con algo oscuro y siniestro. «Usted no debería estar aquí en la noche», dijo, su voz fría y vacía. «Los retratos crecen inquietos». «Edwin, ¿qué está sucediendo aquí?», me exigió, mi voz temblando. Él me miró, y por un momento vi un destello de algo parecido a la tristeza. «Están atrapados, Charlotte. La familia fueron maldecidos hace mucho tiempo por un artista que pintó sus almas en el lienzo, la Union a la Mansion. Cada retrato tiene un pedazo de su espíritu, y ellos no pueden salir». «¿Por qué? ¿Por qué mantenerlos aquí?» «Porque deben permanecer», él contestó, su voz cada vez más frío. «Ellos deben permanecer, o de lo contrario la maldición afirmación de mí a su lado. Que no tengo elección. La Mansion se impone». Entonces me di cuenta de que Edwin no es solo un curador de estos retratos, él era su guardián, su carcelero, y él estaba dispuesto a sacrificar a nadie para mantener la maldición en la valla. Los retratos no eran solo las pinturas, estaban en las cárceles, la celebración de las almas de la familia Grey, cada uno atrapado por la eternidad. Yo sabía que tenía que escapar, pero como me di vuelta para irme, sentí los muros de cierre, el aire que crece grueso con susurros. Los retratos ojos brillaban débilmente, sus rostros retorcidos en la desesperación de acercarse a mí, pidiéndome que lo libre de ellos. Me corrió a través de la casa solariega de los susurros de crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de los pasillos. Los rostros de los retratos parecían contorsionarse, sus expresiones cambiantes de la ira, sus manos presionando más en contra de los fotogramas, como si estuvieran tratando de llegar a través de la lona y me tiren. Justo al llegar a la puerta de entrada, Edwin apareció, bloqueando mi camino. «Usted no puede salir, Charlotte», dijo, su voz fría y decidida. «Sabe demasiado». Pero yo era más rápido. Me paso junto a él, sintiendo su frío agarre antideslizante de mi brazo como me lance a través de la puerta, tropezando hacia afuera en el aire fresco de la noche. La Mansion se alzaba detrás de mí. La oscuridad y el silencio. Pero todavía podía oír los débiles susurros a la deriva de la puerta abierta. Nunca más volví a Gris Manor. Pero yo sé la verdad. Las almas de la familia Grey siguen ahí, siguen atrapados dentro de los retratos, unido a las paredes de esa maldita casa. Y sé que Edwin todavía está allí, vigilando su familia, asegurándose de que la maldición está contenida. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros suaves, desesperado, haciendo eco a través de mis sueños. Ellos llaman a mí, pidiendo por la libertad, para que alguien finalmente romper la maldición. Y aunque se me escapo, una parte de mí sabe que nunca voy a ser libre de Gris Manor, ni los inquietantes retratos que sostienen las almas de los olvidados de la familia. Sus ojos aún me siguen. Y me temo que, un día, van a tirar de mí de nuevo en su mundo, donde yo también será atrapado dentro de un lienzo, un prisionero de Gris Manor para siempre. La cosa del pantano de Cypress Creek. Mi nombre es Mike Davis, y nunca he creído en lo sobrenatural. Creciendo en Cypress Creek, Florida, había escuchado toda la leyenda y la historia de fantasmas de la ciudad se podría decir, y nunca poner mucho stock en ninguna de ellas. Pero eso fue antes de mi hermana. Lily desapareció. Aquello fue antes de que se sobrepusieron a las profundidades del pantano. Un lugar que yo nunca voy a olvidar, un lugar donde algo antiguo y vivo acecha. Algo que los guardias de su tierra con una venganza. Lily y yo siempre fuimos muy cercanos. Ella solo era un ano más joven que yo, y hacíamos todo juntos creciendo. Incluso después de haber dejado la universidad, nos quedamos en contacto. Por eso, cuando me llego a casa para el verano, yo estaba más que un poco sorprendido al descubrir que ella se había ido a acampar por Cypress Creek con algunos de sus amigos. Los lugareños siempre nos advirtió sobre el pantano, el de contar historias acerca de los campistas y cazadores que habían desaparecido de los anos,
La gente que se había desviado demasiado cerca de la turbia, de color verde profundidades y nunca regreso. No fue hasta que llegué a un pánico llamada de su amigo de Melanie que me di cuenta de que esas historias podrían ser más que cuentos. Ella solo, desaparecido Mike. Melanie sollozaba en el otro extremo de la línea. Todos estábamos cerca de la fogata, y se alejó por solo un minuto. Hemos intentado en busca de ella, pero no podía encontrarla. Fue como ella se desvaneció en el pantano. Yo no pierde el tiempo. Dentro de la hora, yo estaba en mi camino hacia el lugar donde se había instalado el campamento, en una zona apartada, cerca del corazón de Cypress Creek. Cuando llegué pude sentir el peso del lugar de presionar hacia abajo en mí. El aire era espeso, húmedo, lleno del olor de la decadencia y el estancamiento de agua. El pantano que se extendía en todas las direcciones, un interminable laberinto de tangle de árboles, colgando mos, turbias y piscinas. Era un laberinto, y a pesar de todas mis años de crecimiento cercanos, nunca me había aventurado hasta el fondo de ella. Melanie y un par de otros ya habían empacado, y a la izquierda, demasiado asustado para quedarse después de que Lily desaparecido. Pero yo no podía dejar solo, no hasta que me encontré con ella. Los lugareños siempre habían hablado de la cosa del pantano. Una criatura afirmaron que vivía en las profundidades de Cypress Creek, proteger la tierra de los intrusos. La gente mayor, hablo de ello con el respeto y el miedo, la advertencia contra los perturbadores del pantano de la paz. Pero yo siempre le resto importancia, pensando que era solo una historia que pretende asustar a los niños a mantenerse alejado de las zonas peligrosas. Ahora, sin embargo, esas historias se sentía demasiado real. Al caer la noche comencé mi búsqueda. Armado con solo una linterna, una brújula y una creciente sensación de temor, caminé más profundo en el pantano, llamando a Lily. Los árboles se elevaban sobre carga, sus ramas torcer juntos para formar un dosel que bloquean la luz de la luna, y la tierra debajo de mí era suave, cada paso se hunde un poco en el barro. Los únicos sonidos eran el lejano croar de las ranas y el ocasional ruido de algo que se mueve fuera de la vista. No pasó mucho tiempo antes de que me sentía visto, cada hora, y entonces me la captura de movimiento por el rabillo de mi ojo. Una sombra se deslizó entre los árboles, una ondulación en el agua. Me decía a mí mismo que era solo de los animales que se llama el pantano de la casa, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba tras de mí, algo que se movía en silencio, oculto en la oscuridad. Pasaron las horas y mi voz era ronca de gritar. No había ninguna señal de Lily, no hay rastro de ella en todo. Me estaba empezando a perder la esperanza cuando he oído un débil susurro, realizado en el aire húmedo. Era suave, casi inaudible, pero yo sabía que esa voz era Lily. Mike. Hice girar alrededor, brillando mi linterna en los árboles, pero no había nada allá, solo sombras y el denso follaje de la ciénaga. Mi corazón latía como he seguido el sonido, moviéndose más profundamente en el desierto, ignorando la creciente sensación de temor que la espiral en mi instinto. El susurro llegó de nuevo, más claro esta vez, el que me guía a través del laberinto de los árboles y el agua. Y luego, en un pequeño claro iluminado por la pálida luz de la luna, la vi. Ella estaba de pie con su espalda hacia mí, su figura apenas visible en las sombras. El alivio inundó más de mí y corrí hacia adelante, gritando su nombre. Lily. Gracias a Dios, pensé. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta que algo estaba mal. Ella no respondió, no la vuelta. Ella se quedó inmóvil, su figura casi de fusión en los árboles. Y entonces, como he llegado a tocar su hombro, ella se volvió. Su rostro era blanco, sus ojos amplia y vacía. Me miró fijamente con una expresión que yo no podía entender. Era como ella estaba allí, pero no está realmente allí, como si algo había drenado la vida fuera de ella. Lily, susurré, mi voz temblando. Ella no contestó. En lugar de eso, ella le dio la espalda y comenzó a caminar, desapareciendo en la oscuridad. He intentado seguir, pero ella se movía más rápido de lo que yo podía seguir, deslizándose a través de los árboles como un fantasma. La desesperación con garras en mí, como que me encontré después de ella. Pero no importa lo rápido que corría, ella siempre se mantuvo fuera de su alcance. Entonces lo oí, un profundo y gutural gruñido que parecía venir de todos los que me rodean. Me paralicé, mi corazón martillando en mi pecho,
y que cuando me vio. La criatura fue masiva, permanente a lo largo de 8 pies de altura, su cuerpo cubierto de un espeso, negro lodo que chorreaba de su piel como el agua. Sus ojos brillaban con una extraña luz verde, y su cara estaba torcida, casi humana, pero errónea, distorsionada, como si alguna vez había sido humano, pero se había convertido en algo completamente diferente. Sus extremidades eran largas, sus dedos terminados en garras afiladas que brillaba en la luz de la luna. Ella dio un paso hacia mí, el temblor de tierra por debajo de su peso. La criatura con los ojos fijos en los míos, y sentí una oleada de miedo como nada que jamás había experimentado. No era solo el miedo a la muerte, era un miedo a algo antiguo, algo poderoso que yo no podía entender. ¿Por qué estás aquí? El gruno, su voz baja, estruendo que hizo eco a través de los árboles. Apenas podía respirar, mi mente de carreras con pánico. Estoy buscando a mi hermana. Me las arregle para decir, mi voz temblando. La criatura inclina su cabeza, sus ojos brillantes estrechamiento. Ella ha sido reclamada por el pantano. Los intrusos no son bienvenidos aquí. Esta tierra es sagrada. Trate de hablar, de rogar, pero las palabras atrapadas en mi garganta. La criatura dio otro paso, su mirada inflexible. Ella vino sin haber sido invitado. Ella ha molestado lo que no debe ser alterado. El gruno, su voz llena de un profundo y antiguo de la ira. Pero me has librado de ella, para usted. Vi con horror cómo se planteó una larga con garras dedo, señalando detrás de mí. Me volví lentamente, y allí estaba ella, Lily, de pie en las sombras, su expresión en blanco, sus ojos aún lejana. Ella me miró, pero no había ningún reconocimiento en su mirada. Era como si el pantano había tomado algo de ella, algo que yo nunca podría traer de vuelta. La criatura se movió más cerca, su voz escalofriante susurró en mi oído. Ella pertenece a la ciénaga de ahora, ya que no todos los que entran sin ser invitado. Vaya, o que se unan a ella. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me aparto, mi corazón latía más rápido, y Lily agarro de la mano. Ella no se resiste, pero ella no responde bien. Se mueve como un títere como me condujo a través del pantano, guiados únicamente por la tenue luz de la luna. Podía sentir los ojos de la criatura en nosotros todo el camino, observando, esperando. Nos topamos del pantano horas más tarde, agotado y asustado pero vivo. Lily no hablar, no se dio por enterado de lo que había sucedido. Ella era cambiado. La luz en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un vacío que no podía comprender. Traté de llegar a hablar, para que me diga lo que había sucedido, pero ella solo me miraba, en silencio. Yo sabía, en el fondo, que una parte de ella se había quedado en el pantano, reivindicada por lo que el espíritu de la antigua o de la criatura custodiada Cypress Creek, y no importa cuánto lo intentara, no podría llevar aquella parte de su espalda. Los lugareños siguen los rumores sobre la cosa del pantano, y ahora sé que es real. Los guardias del pantano con una venganza que lo protege de los forasteros, de alguien lo suficientemente tonto como para la transgresión. Y ahora, cada vez que me pase por Cypress Creek, siento su mirada sobre mí, un recordatorio de que yo apenas escapo, que podría haber reclamado a mí también. Pero Lily, ella nunca fue la misma. El pantano había llevado en formas que nunca voy a entender. Y me dejo con una lección que nunca olvidar. Algunos lugares nunca debe ser interrumpido. El diablo del piano. Mi nombre es Gabriel Rousseau, y si yo hubiera sabido lo que el piano iba a traer, me habría ido a recoger el polvo en ese rincón oscuro de la hacienda de música. Yo había sido un pianista de Nueva Orleans durante años, tratando de hacer un nombre por mí mismo en una ciudad llena de talento, con la esperanza de que algún día mi música será escuchada, valorada. Pero la fama, como me gustaría aprender, es una cosa peligrosa, especialmente cuando se trata de un instrumento como el que yo he encontrado. Yo la vi por primera vez en una pequeña y poco iluminada tienda de música, en el barrio francés. El piano estaba escondido en la parte de atrás, escondido detrás de otros olvidado piezas de muebles abandonados y los instrumentos. Era distinta de la de piano que jamás había visto, un brillante negro grand, con un aura que parecía dibujar en mí. La superficie de pulido a la perfección, sus claves de un blanco inmaculado que parecía intacto por el momento. Cuando le pregunté al dueño de la tienda acerca de eso, el vacilo,
mirando nerviosamente hacia la parte de atrás de la tienda. «Eso es una pieza especial», dijo, su voz baja, casi reverente. «Pertenece a Delphine Laurent». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Delphine Laurent había sido una leyenda en Nueva Orleans, un pianista de jazz con un estilo tan oscuro y fascinante que la gente dijo que era como escuchar el diablo mismo juego. Ella había muerto joven, su vida termina en un misterioso incendio. Su música fue venerado, incluso adorado por algunos, y muchos creyeron que su habilidad era sobrenatural, que ella había hecho algún tipo de oscuro ganga para jugar de la manera que ella lo hizo. Debería haber tomado eso como una advertencia, pero la ambición, como yo había muy pronto a descubrir, que nos ciega a las cosas que deberían temer. El dueño de la tienda de mala gana me vendió el piano a un precio que se sentía casi insultante, demasiado barato para una magnífica pieza. Yo no la pregunta. Yo estaba muy deseoso de volver a casa, a jugar finalmente en un instrumento que podría traer a mí el reconocimiento que siempre había anhelado. En el momento que me lo trajo mi apartamento, el aire parecía cambiar. Una extraña energía que llenaba la sala, una pesadez que hizo que el vello de mis brazos se levantan. Pero yo lo desestimo, diciéndome a mí mismo que era solo la emoción de ser dueño de algo tan raro, tan hermoso. Me senté, puse mis manos en las teclas y jugado. La primera nota se envió un escalofrío a través de mí. El sonido era rico, oscuro, lleno de una intensidad que hizo que mi corazón raza. Era como el piano tenía una voz propia, una profunda, resonante tono que parecía llenar cada rincón de la habitación. Mis dedos se movían a través de las teclas sin esfuerzo, casi como si fueran guiados por una fuerza invisible. La música salió de mí, una evocadora melodía que no se reconocen, y como me tocaba, sentí algo extraño, una abrumadora sensación de poder, de control. He perdido la noción del tiempo, jugando hasta tarde en la noche, cautivado por la oscuridad, melodías evocadoras que parecía emerger desde el piano por su cuenta, por el momento en que finalmente se detuvo. La habitación era gruesa con las sombras, y yo podía sentir un escalofrío en el aire, como en un susurro rozando mi piel. Al día siguiente, todo cambió. Yo estaba reservado para jugar en uno de los clubes más famosos en el barrio francés, un lugar que nunca había dado el tiempo del día antes. Cuando me senté a su piano, las notas salió sin esfuerzo, y yo podía sentir la audiencia del cambio de la energía, su atención encerrado en mí. He jugado como nunca había jugado antes, la música que fluye de mí de una manera que se sentía casi sobrenatural. La gente estaba fascinado, seducido por el sonido, y por el momento determinado, la sala estalló en aplausos. Desde esa noche mi carrera se disparó. Cada club en la ciudad quería de mí, en cada concierto se agotó, y mi nombre se extendió como un reguero de pólvora. A la gente le susurro sobre mi música, la que dice que fue inolvidable, que era como nada que jamás había escuchado antes. Pero cada vez que me senté en mi piano, cada vez que sentía que la energía oscura me llenan, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Al principio, era solo una pequeña sensación, un escalofrío, un susurro que parecía permanecer en la parte de atrás de mi mente. Pero, de pronto empecé a notar cosas que me rodean cambiando. Las sombras parecían crecer más en mi apartamento, estirando hacia el piano como si atraído a ella. En la noche, me despertaba la tenue sonido de reproducción de música, el mismo inquietante melodía que había jugado la primera noche, haciéndose eco de la suavidad de las teclas. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, yo sabía que el piano era diferente, que era más que solo un instrumento. Entonces, la gente cercana a mí comenzó a sufrir. Todo comenzó con mi vecina, una anciana que ha vivido a través de la sala durante años. Ella siempre había sido en buena salud, pero una mañana me enteré de que había fallecido en su sueño. Luego fue mi mejor amigo, Alex, que fue atropellado por un coche a solo una cuadra de mi apartamento. El peor fue el de mi hermana, Claire, que cayó enfermo con un extraño, inexplicable enfermedad que la dejó débil y postrado en la cama. Empecé a ver un patrón, una conexión entre el éxito y el sufrimiento de los que me rodean. La más he jugado, el que más gente he perdido. Era como si el piano exigió un precio, un costo terrible que tuvo que ser pagado en sangre. Me enfrenté al dueño de la tienda, exigiendo saber lo que él me había vendido, pero él me miró con una mezcla de compasión y miedo. Yo le advertí a usted, no yo, el susurro.
El piano fue Delfine, y ella hizo su fama la misma manera que usted lo hizo por tomar. Cada nota es una ganga, cada actuación un sacrificio. La verdad me golpeó como un martillo. Delfine no había sido solo talento, ella había hecho un trato, un pacto oscuro con algo más allá de este mundo, y el piano era el instrumento de esa maldición. Cada vez que he jugado me daba de comer, le da la vida para la que exigen a cambio de mi propio éxito. Yo sabía que tenía que parar, no podía seguir jugando, no podía dejar que el piano tomara más de mí, pero no era tan simple. Cada vez que he intentado dejarlo intacto, el piano me llamó, oscuro e insistente, tigre de la que no pude resistir. Me encontraba sentado en las llaves, mis dedos que se mueven por su cuenta, la música y saliendo de mí, el sonido de crecimiento más oscuro, más inquietante con cada nota. El colmo llegó una noche, cuando me desperté con el sonido del piano en sí. Me encontré en la sala de estar, medio dormido, y allí estaban las teclas en movimiento por su propia cuenta, la melodía de torsión en algo oscuro y malévolo, las sombras a su alrededor impulsos, como si algo dentro del piano estaba vivo, a la espera de la alimentación. Desesperado, he tomado una decisión. Me gustaría tener el piano de vuelta a la tienda, de salir de allí y no volver nunca. Esperé hasta la primera luz de la aurora, y con cada onza de fuerza que tenía, me empujo el piano a través de las calles de vuelta a donde lo había encontrado. El dueño de la tienda de la cara palideció cuando vio a mí, pero él no me como la dejé allí, a retroceder, como si el propio piano podría hacerle daño. Me alejé, con la esperanza de que sería el fin, pero incluso ahora, todavía puedo escuchar los débiles notas de esa maldita melodía, haciendo eco en mi mente, la oscuridad, la evocadora música de la que me había traído todo lo que he querido y tomado todo lo que me gustaba envolver. Me fui de Nueva Orleans después de que, con la esperanza de escapar el piano de la mano, para poner distancia entre yo y el terrible poder que me había desencadenado. Pero a veces, tarde en la noche, oigo todavía suaves, tenues notas a la deriva en el viento, como si el piano está llamando a mí, me recuerda el precio que he pagado por la fama. Ellos lo llaman el diablo del piano, y ahora sé que la música no estaba destinado a ser escuchado. Y no importa lo lejos que me encuentro, nunca se puede escapar de la inquietante melodía que todavía permanece en las sombras, esperando, observando. Para el diablo piano parece que no tiene fin. La maldición de la momia a la tumba del... Mi nombre es Dr. Natalie Langford, y he sido un curador en el Museo de Antigüedad en Washington, D.C., durante más de una década. Siempre he estado fascinado por las culturas antiguas, por los restos de civilizaciones que dejaron su huella en la historia. Cuando escuché por primera vez sobre el sarcófago de la sacerdotisa egipcia Neferura, yo estaba muy emocionado ante la perspectiva de la inauguración de un pedazo de la historia intacto por el momento. Poco sabía que estábamos a punto de dar rienda suelta a algo antiguo, algo más allá de la comprensión humana, una maldición que se extendió como una sombra sobre el museo y sus visitantes. El sarcófago había llegado del Cairo hace apenas un mes, parte de una exposición exclusiva de la celebración de la antigua cultura egipcia. Fue una magnífica pieza, tallada con símbolos de protección y sabiduría, el rostro de la diosa Isis pintado en la tapa para ver más de la sacerdotisa en el más allá. Neferura se dice que ha sido una de las mujeres más poderosas en Egipto, una alta sacerdotisa del templo de Amón. Ella era venerada en su tiempo, temía incluso, para rumorea dominio de la oscuridad de los ritos y de conocimiento prohibido. Pero esos son solo mitos, historias transmitidas a través de generaciones, o eso pensaba yo. La exposición fue meticulosamente preparado, y tenemos planeado revelar el sarcófago en una gran ceremonia de apertura. Se suponía que iba a ser el punto culminante de la temporada, un evento cultural que atraen a los estudiosos y visitantes por igual. Pero en nuestro afán de descubrir los secretos del pasado, hemos pasado por alto las advertencias que vino con ella, las inscripciones talladas en la piedra, advirtiendo a aquellos que se atrevió a molestar a la sacerdotisa del resto. La noche antes de la inauguración, hemos decidido abrir el sarcófago para su examen preliminar. El equipo se reunieron en el sótano, donde el artefacto había sido almacenado, su ominoso peso presionando hacia abajo en la habitación. Nos acompañaron el Dr. Mark Lister, un experto en arqueología egipcia, que había volado específicamente para la ocasión. Como hemos preparado para levantar la tapa, un inexplicable frío llenó el aire, y por un breve momento sentí una sensación extraña,
como de alguien o algo nos estaba mirando. Mark comenzó el canto para apaciguar a los espíritus, una formalidad que se le realiza a menudo, más por tradición que la creencia. Pero como su voz hizo eco a través de la habitación, las luces parpadeaban, de fundición misteriosas sombras en las paredes. Mis manos temblaban como hemos levantado la tapa, el aire espeso con anticipación y de desasosiego. Cuando finalmente vimos la momia, nos llamó la atención por lo bien conservado que estaba. Neferura del cuerpo yacía envuelta en una sábana, su rostro sereno, como si estuviera simplemente dormir. Pero había algo inquietante acerca de sus ojos. Parecían mirar hacia afuera de debajo de la envoltura, como si son conscientes de nuestra presencia. Entonces, Mark voz se redujo a un susurro. «Hay una inscripción aquí», él dijo, trazando con su dedo a lo largo del lado del sarcófago. Su rostro creció pálida como él lo leyó en voz alta. «Aquellos que perturban su sueño se marchitan antes de su tiempo. Su espíritu va a reclamar lo que fue tomado de ella». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, como la superstición. Antiguas maldiciones eran meramente historias, advertencias destinadas a proteger la santidad de los muertos. Pero más tarde esa noche, sucedió algo que cambió todo. Mark fue el primero. Me encontré con él a la mañana siguiente en su oficina. Se desplomó encima de su escritorio, su cabello veteado de gris y profundas líneas grabadas en su rostro. Yo apenas lo reconoció. Miró 20 años mayor que él tenía de la noche anterior, su piel cetrina, sus manos temblando mientras él trató de hablar. «Es la maldición», él susurró, su voz temblando. «Es real, me siento, me lleva». Corrimos al hospital, pero nadie podía explicar lo que había sucedido. Su salud se deterioró rápidamente, su cuerpo envejecimiento en un ritmo que no sea natural. Él fue muerto por el final del día, su rostro congelado en el terror, como si él hubiera visto algo indecible en sus momentos finales. Y entonces comenzó a extenderse. En los próximos días, los visitantes del museo informaron sentirse mal, náuseas, mareos, fatiga. En primer lugar, se desestimó como el estrés, la emoción de la nueva exposición. Pero pronto, la gente comenzó a notar extraños cambios en sí mismos, canas, las arrugas de la formación de la noche a la mañana, un cansancio que parecía savia de la vida fuera de ellos. Yo observaba impotente cómo mis colegas, amigos y visitantes de edad ante mis ojos, su juventud escapa como la arena a través de un reloj de arena. El museo se convirtió en un lugar de miedo, una energía oscura de sedimentación a través de los pasillos, el aire espeso con el hedor de la putrefacción. El sarcófago se mantuvo en la sala de exposiciones, intacto desde esa fatídica noche, pero no podía evitar la sensación de que Neferura del espíritu nos estaba mirando, su maldición extendiendo como una enfermedad. Desesperado por entender, yo se vierte sobre textos antiguos, recorriendo cada una de las fuentes que pude encontrar acerca de Neferura y de su vida. Me enteré de que ella había sido una temida sacerdotisa, conocida por su conocimiento de prohibidos rituales y su capacidad para canalizar el poder de los dioses. Cuando ella murió, fue sepultado con sus secretos, su espíritu atado al sarcófago con encantamientos poderosos para asegurarse de que ella nunca iba a ser molestado. Pero le había molestado con ella. La trajo a nuestro mundo, romper el sagrado barrera entre la vida y la muerte, y ahora ella era exigente de su venganza. Sabía que solo había una manera de detener la maldición para volver Neferura a su tumba, para restaurar su descanso, pero el proceso sería peligroso, que requiere un ritual para enlazar su espíritu de vuelta al inframundo. Me acerqué a un contacto en el Cairo, un estudioso especializado en antiguos ritos egipcios, y juntos hemos preparado para el ritual. El museo fue cerrado de la noche, los pasillos vacíos y en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras yo estaba de pie antes de que el sarcófago. Las sombras parecían cambio y movimiento, como si algo por dentro, esperando, observando. El aire estaba cargado con el olor de la descomposición, los susurros de los malditos, haciendo eco a través de la sala. Con manos temblorosas, comencé el ritual, cantando las antiguas palabras, rogando a Neferura del espíritu para volver a la vida después de la muerte, que nos libera de su maldición. Las velas parpadeaban, y las sombras creció más oscuro, girando alrededor del sarcófago como el humo. Como he llegado a la final de palabras, de repente, la perforación de frío me envolvió. Podía sentir su presencia, una fuerza que presiona hacia abajo en mi pecho,
ajugando a mí. Su espíritu estaba allí, enojado y vengativo, y yo sabía que ella no sería tan fácil apaciguado. Pero entonces ocurrió algo increíble. El aire alrededor de mí creció todavía, y por un breve momento la vi Neferura, de pie delante de mí, su cara tan hermosa y terrible como la de las leyendas había descrito. Ella me miró con los ojos que se celebró el peso de los siglos, su mirada llena de tristeza y de rabia. Y entonces, ella le susurró algo, una sola palabra en un idioma que yo no entendía. El ambiente se volvió más cálido, y ella comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la oscuridad, hasta que todo lo que quedaba era el silencio. La maldición levantada. Al día siguiente, el museo volvió a abrir y el anciano se detuvo. Los visitantes volvieron, el miedo que se había apoderado del museo desapareciendo lentamente. El sarcófago fue enviado de vuelta a El Cairo, enterrado en un lugar donde no volvería a ser molestado. Pero todavía puedo sentir su presencia, un débil susurro en el fondo de mi mente, un recordatorio del precio que había pagado por nuestra curiosidad. El museo puede ser libre de la maldición, pero Neferura del espíritu que todavía persiste, vinculado al mundo que una vez gobernó, observando, esperando. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el pasado, imperturbable, sin tocar. Y he aprendido de la manera difícil, de que los muertos no toman amablemente a ser despertado. Su maldición es real y su espíritu nunca descansa. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fue la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa, y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio,
otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. «¿Por qué estás aquí?», lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. «Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo». Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. «Por favor», me suplicó, «dejarlo ir». La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. «No podemos descansar», dijo ella, su voz llena de desesperación. «No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar». La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio, de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían.
Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera, y no será olvidado.